Este episodio es presentado gracias a Quinta Solana, Restaurante y Lounge. Gracias, bienvenidos a un episodio más. Ahora se encuentra con nosotros un fotoperiodista que se llama Esteban Viva. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Aunque yo te conozco por Viva. Ah, sí, así me conocen. Todos creo que te decimos solo Viva. No sé si no te gusta que te digan tu primer nombre. No, bien. ¿Sí? Más fácil también. Pero aquí te vamos a decir Viva, como siempre te hemos dicho. Perfecto. Viva, bienvenido. Gracias, bien. Gracias por tu amistad y por haber aceptado estar acá con nosotros. No, hombre, gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí. He visto las conversaciones con otros colegas muy interesantes, ver cómo hemos avanzado y cómo ha avanzado la discusión sobre el periodismo en Guatemala. Es muy bonito. Gracias, Esteban. Mira, Viva, ¿cómo empezaste en el periodismo? Mira, yo empecé a trabajar en el periódico Al Día, el periódico enfocado en nota policial, en nota roja. Empecé a los 19 años, en mi segundo año en la universidad. Empecé haciendo unas prácticas ahí por la universidad y les pedí que me dejaran trabajar con ellos. Y ahí empecé a conocer el periodismo. Ahí empecé a conocer bien, romper un poco la burbuja de la realidad de Guatemala, ¿no? Un periódico que publicaba todos los días casos de asesinatos y capturas y enfocados mucho en ese tema. Viva, pero tenías 18, 19 años. Y para tu edad, ver toda esa clase, ¿cómo fue esa clase de asesinatos, protestas y toda esa clase? Para un joven creo que es difícil estar en eso. ¿Cómo te impactó o cómo fue que lo pudiste, cómo se dice, que lo pudiste hacer para que fuera casi cotidiano eso y no te afectara? Mira, afecta, sobre todo porque no es normal en un país tanta violencia. No es normal también empezar una vida adulta formándote la idea del asesinato diario, de la muerte terrible como cotidianidad. Creo que no tenía que empezar así, nadie. Bueno, para empezar, en el país no deberían pasar estos actos de violencia que ahora son comunes. En esa época habían 16 asesinatos diarios cuando empecé. Uh-huh. Era necesario también para romper cierta burbuja en la que yo, por suerte, estaba. No era una burbuja de privilegios tan grande como otras, pero sí por lo menos no estaba expuesto a la violencia diaria. Pero sí hubo una deformación en la mente juvenil, en mi mente juvenil, de ver estos casos diarios, ¿no? Porque tú sabes, ahí estábamos, que a veces teníamos 3, 4, no sé, me acuerdo hasta 5 casos de asesinatos de escenas del crimen diarios, ¿no? A veces era solo de una mañana. Una mañana, sí. Uh-huh. O sea, salíamos a las 6 de la mañana y al mediodía, a la hora del almuerzo, ya habían 4 o 5 casos. Y la mente te protege, ¿no? Creo que en esa época también lo asimilaba como algo normal, ¿no? Después hubo un trabajo de introspección, de conocimiento del país, de por qué pasaban las cosas, cómo Guatemala llegó a este punto de violencia, de la estructura extractivista que tiene a Guatemala así. Pero de joven es difícil, ¿no? Asimilar. Te contaba antes, ¿no? Que el primer caso de violencia que vi en Al Día, fui solo a hacer foto y texto en un asentamiento en la zona de 18. Uh-huh. Yo de 19 años. La primera escena que veo es los bomberos tratando de tapar el cuerpo de un joven de mi misma edad, ¿no? 16, 17, 18 años, yo qué sé. Acribillado. Recostado en un muro lleno de pintas de maras. Y esa es la primera asignación periodística que tuve, ¿no? Uh-huh. Fotografiar y escribir sobre el asesinato de un joven de más o menos mi edad. Y esa iniciación es muy fuerte, ¿no? Y creo que sí, pero muy real, ¿no? Muy real, lamentablemente. Y creo que ahora los periodistas más jóvenes pueden empezar su formación periodística de otra forma, ¿no? Creo que a nosotros, y antes de mí, nos tocaba así, ¿no? Hablar de una vez. Uh-huh. Y se tenía la idea de los periódicos tradicionales de mandar a los jóvenes a la nota roja, ¿no? Cuando creo que también era un poco de malentendimiento de la importancia de la nota roja
cuando realmente un tema tan sensible debe haber sido tratado con más experiencia, ¿no? Pero bueno, así empecé yo. ¿Y cómo hiciste para, digamos, para que la sensibilidad que hay en uno como ser humano, pero a la vez tenías que hacer tu trabajo y ver a esas personas que estaban llorando a la par de sus familiares, cómo hiciste para apartar esas cosas? Mira, creo que al principio quería hacer el trabajo siempre como bajo los estándares morales y éticos, pero con el tiempo, semanas, meses, años, lo fui cuestionando, ¿no? La forma en que abordaba la información, las imágenes de crímenes, cómo abordaba a los familiares, la tragedia. Creo que siempre lo hice con respeto, pero no lo tenía internalizado, ¿no? Es increíble, pero solo con que ya tengas un cierto conocimiento teórico, cierta sensibilidad, cierto diálogo interno, a la hora de llegar a hacer tu trabajo, cambia un montón la imagen, lo editorial. Lamentablemente ese proceso fue mientras trabajaba, ¿no? El día a día. Después, pero al principio hubo un proceso de ser insensible, ¿no? De abstraerte de la tragedia, del drama, porque es una protección muy humana, ¿no? Para el cerebro, para el alma. Tratar de no involucrarte sentimentalmente, emocionalmente, perdón. ¿Te imaginas de lunes a viernes y más los turnos de fines de semana expuestos y sin demeritar realmente a la gente, a las familias de las víctimas, y las víctimas que eran quienes realmente sufrían? Uno llegaba a hacer un trabajo muy puntual, pero es inevitable que este dolor no te embargue, ¿no? Y algunos creamos esa barrera para seguir trabajando. Algunos lo siguen haciendo. Yo ahora que cubro alguna tragedia que involucre la muerte de personas, lo abordo muy diferente cuando lo cubrí hace 19 años, ¿no? Pero en ese momento específico nos cubríamos con un poco, no indiferencia, porque creo que no conocí un colega que fuera indiferente ante la tragedia. Cuando creo que también ayudaba mucho la camaradería entre nosotros, ¿no? Íbamos, tomábamos las imágenes, entrevistábamos, hablábamos con las personas, con los policías, investigadores, y luego el momento en el que nos hacíamos a un lado y platicábamos entre nosotros, hablábamos de caso, o a veces hablábamos de la cotidianidad, ¿no? Pareciera insensible que después de tal vez una masacre, la muerte de cualquier persona, y después nosotros como camaradas nos juntábamos a un lado, en la esquina, después, atrás de la línea amarilla, y platicábamos de nuestras vidas, no sé, de a qué hora empezaste a trabajar, de cómo estás hoy, qué te pasó con tal cosa. Pero era necesario, ¿no? Para mantener la humanidad. Entonces, en esa época en la que cubría muchos asesinatos, masacres, tragedias, donde la mayor bendición era tener colegas y camaradería, ¿no? Era lo que nos daba el punto humano, y nos recordábamos, nos jalábamos otra vez hacia la humanidad, y de repente en esas conversaciones pues hablábamos del caso, y habían colegas muy sensibles, aunque no lo crean, aunque ellos crean que no eran tan sensibles, hablaban de cierta forma de las víctimas y de las personas que me ayudaba a ver que estábamos tratando con vidas humanas y darle valor a la vida humana, porque ver tanta muerte, estar tan acostumbrados a las notas de asesinato, también hace que perdamos el sentido del valor de la vida. Eso te iba a decir. Hay muchas personas que creen de que nos estamos haciendo ahora las víctimas de todo lo que vivimos. Pero creo que no. Estamos exteriorizando todo lo que hemos visto. Y creo que a vos y a muchos les ha pasado de que son muchas escenas que hay en tu cabeza o en tu cerebro. Personas fallecidas, como vos decís, desalojos, masacres, muchas cosas que la mente las tiene, están adentro. Y no es que te hagas la víctima. ¿Vos te crees víctima de lo que ha sucedido, has pasado? Yo personalmente no. La sociedad guatemalteca es víctima de los resultados de una estructura que ha convertido al país en un país con mucha violencia. Individualmente,
las víctimas individuales son las víctimas que fueron asesinadas por estructuras criminales, por feminicidios, incluso por intereses políticos. Las víctimas de los familiares también tienen esa carga. Nosotros compartimos como periodistas parte del dolor de las personas, ¿no? Les hablamos, digamos, en el momento más vulnerable de las personas a pedirles una información, una imagen. También nos exponemos a eso, ¿no? Y creo que quienes lo hacen de una forma más empática cargan un poquito, aunque sea un poquito, una minúscula parte del dolor de las personas. Y es inevitable y hasta es bueno, ¿no? Claro. ¿Qué sería mejor para las personas? Que fuéramos de hierro y que no tuviéramos esa empatía con las personas. Al generar una empatía con alguien, al generar un vínculo, aunque sea corto, se genera emociones, ¿no? Y muchos periodistas con muchos años de experiencia andamos por ahí en Guatemala con el corazón roto, con el alma también, porque sabemos lo que sufren nuestros compatriotas. Violencia, hambrunas, desnutrición crónica, aguda, desalojos, extorsiones, abandono estatal. No solo eso, de la violencia, no, eso es una parte horrible que es un flagelo que debería eliminarse. Ojalá tuviéramos un deseo y un deseo mágico y que se cumpliera, ¿no? Pero hay un montón de cosas que tienen que hacerse antes para acabar con eso. Pero no, ¿cómo puedes llegar tantas veces a hablar con personas en su momento más vulnerable y no ser empático, no cargar un poco del dolor, ¿no? Y al final también somos guatemaltecos que vivimos en este país bajo esta estructura. Entonces, no es que nos lleguemos como paracaidistas a una escena del crimen, a una noticia, y después nos vamos a vivir en una nube, ¿no? Claro. También somos parte de los errores y de los problemas del país. En Nota Roja siempre se ha dicho que hay un grupo o hubo un grupo. ¿Te costó entrar a ese grupo de periodistas? No me costó. Creo que había historias de personas que decían que era difícil, pero no, era muy solidario. Era muy solidario, independientemente si tenías una amistad o no, o te caía bien una persona o no. Porque en el momento en que había una situación de peligro, creo que el grupo de Nota Roja era muy solidario. Y siempre estábamos viendo quién se quedaba atrás, cómo protegerse. Y por eso te digo que la camaradería, aunque no era un método como pensado de apoyo, nos apoyábamos. Porque estábamos muy expuestos en algunos casos, ¿no? En los motines, en las prisiones, en algunas masacres, sobre todo fuera de la ciudad, íbamos a lugares donde no había presencia estatal. Entonces, si no nos cuidábamos entre nosotros, si no estábamos viendo que todos saliéramos de la comunidad al mismo tiempo, que no algunos se haya perdido, porque a veces trabajábamos de noche, en cerros, en inundaciones. Entonces, creo que mientras más trabajabas con este grupo, más solidario era contigo, pero no creo que costara entrar, sino que simplemente al ver que estabas trabajando en la misma dinámica, nos apoyábamos. Esa es la experiencia que tuve yo con la mayoría. Cuando estuviste en algún motín, por decirlo así, o en algo donde tu vida ha estado en riesgo, ¿cómo hiciste para dominar el miedo? Porque el miedo está. Sí, mira. Pero hay que confrontarlo. Siento que también he tenido bastantes años de carrera periodística porque tengo una personalidad un poco tranquila, no solo sobrefaccionada a las cosas, y creo que es el principal método de defensa es mantener la calma. Uh-huh. Observar a los colegas, observar a los policías, bomberos o quienes estén ahí, ¿no? Interviniendo. Sobre todo es no caer en el pánico, y eso con el tiempo lo he ido mejorando. Respirar profundo, suena como una cosa muy sencilla, ¿no? Respirar profundo, estar tranquilo, no salir corriendo,
En los motines cuando, me acuerdo uno en etapa 2, tal vez 2016, que había un intento de fuga y le prendieron fuego a los colchones, los internos, y secuestraron a sus monitores, que posteriormente mataron a algunos. Había balazos, se escuchaban balazos desde adentro de las instalaciones, y después la policía entró también, intervino más tarde, también usando armas. La mejor forma es estar tranquilo, no correr, no exponerte, no ir hacia donde está la acción. Se puede crear una imagen a una distancia moderada y sobre todo también llamar a otros a la calma, ¿no? Creo que, y también trabajar con periodistas de experiencia me ayudó mucho, ¿no? Porque cuando era más joven veía cómo reaccionaban ellos con calma, pues decía, esta es la forma en la que tengo que ser, ¿no? Calmado también. Claro. Pero creo que esa vez es que creo que viste a los monitores vivos y ya después los miras fallecidos. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué impresión es esa? Porque ver a una persona, ¿cuánto de diferencia? 8 horas. Sí. De vivo a fallecido. Sí, es terrible, ¿no? Porque los internos mostraron a los monitores vivos para decirnos que estaban bien. Los monitores dijeron que estamos bien, hablaron con la prensa y a las 8 horas salieron los cuerpos en bolsas negras, ¿no? Es difícil de procesar, ¿no? Tal vez en el momento no, pero después llegas a tu casa y tratas de regresar a la normalidad, de cenar, de ver tele, de leer, de lo que sea, estar con tu familia y pensar que hay 2, 3 Guatemalas, 4 Guatemalas, varias realidades al mismo tiempo, ¿no? En estos niveles donde hay gente en su casa tranquila, por suerte, y después están estos monitores que no llegaron con sus familias, y ver este proceso, ¿no? Que solo confirma que el deterioro al cual ha llegado ciertos sectores de la sociedad por falta de acción del Estado y también de nosotros como ciudadanos. Tenemos muchos sectores abandonados y vulnerables en Guatemala que terminan en este nivel de deterioro, y es terrible, ¿no? Porque no solo las víctimas de ese momento, los monitores, sino los futuros y los mismos jóvenes, ¿no? Que si eso fue hace 10 años, 9 años, ¿cuántos de estos jóvenes habrán salido y habrán regresado a actividades criminales? Porque nuestro sistema de cárceles no te ayuda a rehabilitación, ¿no? O sea, no hay un sistema de rehabilitación, por mucho, no hay un método. Decime tú si hemos visto resultados, ¿no? De rehabilitación. Hay algunos esfuerzos muy aislados, muy pequeños, pero después cuando salen, aunque tengan terapia ocupacional, aunque tengan un conocimiento de no sé, mecánica, carpintería, algo que una profesión, después salen al mismo entorno que los llevó a la criminalidad y tienen que llevar su conocimiento, ¿no? Adquirido en las cárceles, si es que lo lograron, a un entorno de violencia donde también están extorsionados o donde también sus mismos conocidos los quieren regresar a la criminalidad. Entonces, todo eso te lo digo, ¿no? Porque hablamos de esta muerte que quedó, no sé cómo decirlo, obviamente para las familias no, pero en el olvido, ¿no? Son actos tan violentos, tan fuertes, que después tienen una intrascendencia en la sociedad porque estamos tan acostumbrados a ser testigos de esto, que me parece terrible, ¿no? Entonces, en ese momento, es todas esas ideas compitiendo con la idea de tratar de regresar a tu casa y a la normalidad. Después de ver todo eso y regresaste, como me decís, regresaste a tu casa, ¿te atrevías a contarle a tu familia lo que habías visto durante ese día? No, realmente no soy mucho de contar después de estas cosas, ¿no? Cuando cubría mucha nota roja y nota policial, realmente no lo contaba con amigos o con los amigos de la universidad o familia. Creo que era otro método de protección, ¿no? De separar. Uh-huh. Y parece ilógico, ¿no? Pero de separar, como soy una persona en la mañana cubriendo esto y en la noche soy otra. Entonces, si no menciono lo que pasó en la mañana, trato de pensar que no pasó, ¿no? Es como tener una doble vida. Sí, porque
y la gente, has visto en los comentarios, ¿no? Venís y todos los días venís a contar esto y te dicen, oh, ya basta, ¿no? Todos los días venís a contar de muertos, ¿no? O de que te sentís mal por eso. Te pueden decir, solo deja de hacerlo. Bueno, yo lo dejé de hacer, ¿no? Renuncié al periódico para hacer otro tipo de periodismo. Pero con el tiempo he pensado que no es solo eso, ¿no? A la gente le gusta abstraerse y es normal. La gente nos queremos abstraer de los problemas porque de por sí la vida es difícil y la vida es más difícil en Guatemala todavía. Entonces, si estás constantemente hablando de esto, les arruinas un poco el momento, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que debería ser una conversación constante. Todos deberíamos hablar constantemente de cómo la violencia sigue siendo una cosa común en Guatemala. Claro, y no solo a través de lo que te pasó a ti, ¿no? Sino de lo que está pasando en todo el país al mismo tiempo. ¿Cómo pasás al día a nuestro diario? Y nuestro diario sí era dirigido a la nota roja, directa a nota roja. Todavía al día tenía otras cosas que cubrir, pero nuestro diario era nota roja completa, sigue siéndola, aunque ha bajado un poco, pero a como era en ese tiempo, hace ¿cuánto? ¿20 años? Sí, ahora sí. 10 años. 18, 9 años. Pues me estaban contratando y en Al Día no tenía una plaza fija. Cubría vacaciones y cubría fines de semana. Así que me llamaron para hacer prueba en nuestro diario y entré. Uh-huh. Entré como reportero y fotógrafo. Ahí estuve más tiempo, 3 años y medio. Nuestro diario tenía una infraestructura más grande para cubrir noticias. Entonces ahí pues fue donde más conocí la ciudad, la violencia urbana, pandillas, en 2018 también, ¿no? La guerra por el territorio del narcotráfico, cuando empezaron a entrar los Zetas a Guatemala, la disputa con los locales. Y ahí sí viajé más y conocí más el país, ¿no? Y no de la forma turística en la que uno quisiera, sino a los lugares donde nadie va. Uh-huh. Eso es un gran privilegio también dentro de todo, que nuestro diario y otros periódicos me ayudaron a llegar a conocer comunidades que no conocerías, que no irías si no sos de ahí, si no tienes familia, si no es un lugar turístico, ¿no? Y conocer los problemas profundos del país. ¿Qué problemas te tocó que ver? Mira, en esa época, yo no sé qué tanto creo que se hablaba de desnutrición crónica y aguda, pero con el diario se empezó a ir. Un equipo fue antes a tomar en Jocotán y Camotán fotografías de niños y niñas desnutridas y empezaron a llegar imágenes que creo que no estaban en el imaginario de la gente, de niños muy afectados por la nutrición de 2, 3 años hombre, no tengo que describir cómo es el cuerpo de un niño desnutrido. Pero empezó a llegar a las páginas del periódico, de nuestro diario. Uh-huh. Y la gente empezó a hablar más de eso. Pero es increíble, Guillén, porque todos sabemos, a la fecha, tenemos la idea de que en Guatemala hay desnutrición crónica y aguda. Pero en algún momento se pierden en otros problemas o se pierde en nuestro discurso. Yo no conocí a estas comunidades a los 20 años. Y cuando fui y conocí Olopa, los cerros, las comunidades más abandonadas, que cuando había un problema medioambiental, cuando no había lluvias, la desnutrición llegaba a unos niveles tremendos. ¿Quién llega hasta esas comunidades? ¿No? Tal vez organizaciones que intentan ayudar, el gobierno malamente llega a hacer paliativos que hasta la fecha no han funcionado. Pero para mí eso es llegar a esas comunidades. Fue una gran ruptura de mi idea del país. Uno tiene, como decís, ese conocimiento que existe la desnutrición, pero ya verla en persona. Es terrible. Es terrible y crea impotencia. En el 2019 fui a una comunidad de Jocotán y fotografié varias familias.
Fotografié a una madre muy joven con una niña de 1 o 2 años. Tomé fotos de la mamá, de las condiciones en las que vivían. El papá era un jornalero que, bueno, cuando tenía trabajo, pues iba de jornales. El resto del tiempo no había una actividad económica que él pudiera hacer. Uh-huh. La niña estaba en un grado de desnutrición muy avanzado. Antigua El Rescate, una organización que intentaba ayudar, darles jornadas médicas y llevarles ayuda. La vieron, la diagnosticaron, pero sin una ayuda más profunda no se puede vencer la desnutrición. La niña murió al año. Entonces tienes la imagen, yo la conocí, le tomé una foto, conocí a la familia y tal vez a menos del año dicen que falleció de desnutrición, obviamente. Y es, como te digo, no es hacernos las víctimas. Estamos con el corazón roto como todos los demás guatemaltecos al ver estas situaciones. Otro colega, Josué de Cabelia, hizo el entierro de la niña en la comunidad. Entonces está la historia completa por si la gente quiere todavía negar que es un problema la desnutrición. En Guatemala es un problema terrible que rompe nuestra sociedad. Entonces está la imagen que tengo de la familia, de cómo viven. Hicimos la nota de por qué llegó a esas condiciones la niña. No fue por descuido de los papás ni por falta de amor de la mamá, como dirán muchos para excusar. No, la mamá amaba a esa niña, el papá la amaba también. No tenían las condiciones sociales para proveer alimento adecuado, constante, y los cuidados. Y el gobierno, sacamos la nota de que la niña murió por desnutrición. Uh-huh. Y el gobierno sacó una nota diciendo que la niña no había muerto por desnutrición, sino por neumonía, negando la desnutrición. Y hay un concepto que hay que entender, ¿no? O sea, la desnutrición crea un montón de problemas, muchos, neuronales, estomacales, de todo tipo, inmunológicos. La desnutrición no es algo que te va a matar, te va a llevar a la muerte. La niña murió de neumonía porque no tenía la fuerza, la defensa, nutrientes para sobrevivir, ¿no? Entonces, nos quieren vender esta excusa, ¿no? Pero es un ejemplo de muchos. Es un ejemplo de muchos. Entonces, de por qué el periodismo está ahí, ¿no? Porque vamos a las comunidades y por qué a veces la gente cree que no es necesario contar las cosas de cierta forma que tal vez hieren susceptibilidades o sensibilidades. Y es cierto, nosotros tenemos que tener un método y una forma de contar las cosas también sensibles, pero hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces, ¿te imaginas? Ahora, lo que me sigue destruyendo es que eso fue en 2020, creo que murió ella. 2019 la conocí, murió en 2020, se contó su historia. La desnutrición sigue rampante en Guatemala. Y ahora ya no solo es Camotán, Jacotán, ahora también creo que los municipios con mayor porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición aguda y grave están en Huehuetenango. La mayor cantidad de niños en porcentaje con desnutrición está en Cobán. ¿Ves cómo se amplía también el corredor de desnutrición en Guatemala? Y no hablamos suficiente de eso, ¿no? Porque para resolver, ¿no? Para tomar medidas, para entender por qué Guatemala llegó a esta situación, por qué históricamente estas comunidades llegaron a esto, ¿no? Porque hay un desnivel de desarrollo social en esas comunidades. Entonces, hay que enfrentarse a esa realidad, ¿no? Aunque nos duela, para explicar y para que la gente conozca, porque la gente no es subestimada a las personas conocen, saben, pero entiendo. Entonces, yo también tengo el impulso de ya no saber más, ¿no? De no conocer más, de no pensar en esto, de pensar en otras cosas. Pero no, el periodismo está para que pensemos todos los días un poco sobre estos problemas, ¿no? Y a veces somos incómodos, tal vez por eso que a veces no les gusta cuando contamos estas historias. Claro, y a eso iba yo. Sentiste impotencia
como periodista y como ciudadano. Totalmente, porque no tienes los recursos económicos, y aunque tuvieras los recursos económicos no es la forma, ¿no? Como no tengo los recursos económicos, no soy millonario, pero si fueras millonario tampoco podrías arreglar este problema, ¿no? Porque este problema viene de estructuras económicas extractivistas, que es lo que sufre Guatemala. Guatemala sufre un círculo vicioso de extractivismo y que no cambiamos la estructura, ¿no? Solo cambiamos las piezas de esa estructura. Cambian magistrados, presidentes, pero todo está hecho para que siga igual. Entonces, primero es la impotencia primaria, que es verlo, ¿no? El impulso de dar algo, ¿no? Que está bien, ¿no? Como humano puedes dar lo que tengas, material o lo que sea, eso ya depende de cada quien, no lo voy a decir acá, pero de ahí la segunda parte de la impotencia es el presente, ¿no? La actualidad. ¿Qué están haciendo los que tienen todo el poder ejecutivo, todo el poder económico, para llegar a estas personas? No les importa. De ahí viene otra impotencia, que es la del pasado. ¿Cómo llegamos acá? De ahí juntas todo y es un desasosiego, ¿no? Constante de pensar de que no estamos ni siquiera avanzando, ni siquiera hemos detectado si lo detectamos, ni siquiera estamos hablando del problema estructural para llegar a ayudar a estas personas. Porque no solo es formar una campaña de mandémosle comida a estas comunidades, ¿no? Porque ¿cuántas comunidades son? Ni siquiera las tienen identificadas todas, ¿no? Y a veces tenemos este impulso de la ayuda individual. Ayudamos a esta familia que acabamos de ver porque está en la foto, pero son cientos o miles de familias en la misma situación, ¿no? O peor. Claro, no hemos llegado hasta allá porque humanamente, para mí o para otros colegas, no podemos llegar a todas las comunidades, ¿verdad? No tenemos tampoco el financiamiento, ni el dinero, ni el interés de contar estas historias. Que la siguiente parte, después de contar estas historias, es contar cómo arreglar el país, ¿no? Arreglar el país no suena tan fácil. Pero sí, ¿no? Imagínate entonces que no pueden llegar a decir que contamos estas historias para exculparnos. Yo también me siento no solo impotente, también me siento responsable, ¿no? ¿Qué he hecho durante mi vida? O sea, si he hecho suficiente esfuerzo como periodista para que estos temas estén más presentes. Tuve la calidad, tuve suficiente para contarlo. Pude haber hecho algo más. No solo es sentirse mal, también es impotencia y responsabilidad. Yo todavía me siento responsable por las muertes que están pasando, a pesar de que no tengo ninguna participación en una estructura de poder, ¿no? Pero igual, no podemos, todos los que escuchan esto y todos los que estamos aquí, no podemos hacernos irresponsables por este tipo de muertes. Y fuera más irresponsable si no lo dieras a conocer. Ahí estaría tu responsabilidad. La responsabilidad llega donde contás las historias de estas personas que pasan por todo eso. Ahí esa es es la responsabilidad del periodista. Generalicémoslo, no lo personalicemos. Es la responsabilidad de uno de periodista contar lo que está pasando. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? Claro. Pues vamos a obviar esas cosas. Todo bien. Entonces todo en nuestro país está bien, más seríamos la otra Suiza, como dijo el expresidente Bercheva. Algunos quisieran que no pensáramos en los problemas, pero... ¿Y cómo llegas a F? A F llegó en 2015. El fotógrafo Saúl Martínez se retiró de la agencia. Yo lo ayudaba como stringer y... Para los que no saben qué es un stringer... Saúl era el fotógrafo staff. Las agencias tienen, en los países que no son muy grandes, de territorio, ¿no? En Brasil, Estados Unidos, donde tienen varios fotógrafos, como los países centroamericanos, tienen un fotógrafo por agencia, que es el que cubre todo, ¿no? Para internacionalmente. Entonces, los staff usualmente tienen stringers, que son fotógrafos freelance o libres que los apoyan en lo que no pueden hacer, ¿no? Porque no pueden cubrir todo el tiempo. Entonces, yo ayudaba a Saúl en lo que no podía cubrir, o si se iba de vacaciones, yo qué sé, o habían dos cosas al mismo tiempo. Entonces,
usualmente es la estructura, ¿no? El staff tiene un stringer que lo apoya y cuando el staff por alguna razón se mueve de agencia, se retira, lo que sea, pues ya el stringer que colaboró, si colaboró bien, pues entra en la agencia. Así entré en la agencia Española F. Ahí estuve desde 2015, estuve 12 años. Felicitaciones. Hace poquito estuvo Johan Ordóñez. Johan de AFP. De AFP. Y le hice esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia ya de estar entre los corresponsales? ¿Cómo se hace para cubrir diferente o es igual que ellos que te piden las noticias, las fotos? ¿Cómo es? Hay mucha autogestión, porque cuando estás en una agencia internacional, ya como staff, vas con la responsabilidad de que desde fuera, desde tu mesa, ya sea hay una mesa de edición regional. La de F estaba en Bogotá, creo que la de AFP en Montevideo, en México, en Madrid, todo. Entonces ellos están lejos. Cuando contratan un personal local o lo mandan a un país, va bajo la idea de que conocen, que tienen conocimiento, que tienen el criterio para contarles historias. Entonces, usualmente la mayoría del tiempo no te dicen qué cubrir. Estás al tanto y sabes cuáles son los temas de interés internacional o un tema que puede ser pequeño y crece, ves el potencial y vas. Es mucho de autogestión, ¿no? De estar todo el tiempo informado de cualquier tema y bajo tu criterio ver cuál es el potencial para que se conozca afuera, ¿no? Porque el objetivo es que la plataforma de la agencia, que es de las agencias, que es muy grande porque tienen muchos clientes en el mundo, tenga las noticias, las fotos de lo que está pasando en Guatemala. Entonces, en una parte, las agencias tienen la legitimidad, ¿no? De que si la noticia sale de EFE, AFP, AP, Reuters, es una noticia real, ¿no? Es una noticia bien hecha por profesionales. Y la gente por eso consume las agencias internacionales, a pesar de que las redes sociales hay un montón de información. Entonces la gente entra en Twitter y ve titulares y ve notas y medio cree será cierto, pero cuando va a la agencia, saben que esa información está hecha por un profesional y que la legitimidad, ¿no? Se les cree más porque así hay respaldo, ¿no? Entonces, hay cosas automáticas, ¿no? Las elecciones, las tomas de posesión, visitas internacionales, pero hay grandes temas que se ven, ¿no? Como la desnutrición. Yo fui a cubrir esto que te cuento lo fue a cubrir para EFE, ¿no? Para que sepan en el mundo que en Guatemala hay desnutrición. Claro. No solo está el canal oficial, ¿no? Porque los gobiernos van a hablar de sus logros, está bien, pero las agencias tenemos que hablar, o los periodistas tenemos que hablar de lo que no se está haciendo. Entonces, y también abarca mucho, ¿no? Porque vas desde deportes, y Guatemala está en eliminatorias, si viene algún equipo de fuera, cultura, si hay un evento cultural, también es para dar a conocer lo que está en Guatemala. Cosas tan fuertes como el Rabinal Chino, una obra de teatro que es maya, precolonial, que se hacen en Rabinal desde hace qué cantidad de años, ¿no? Contar esto, ¿no? Que pasa en Guatemala, la cultura maya viva, los pueblos indígenas en Guatemala, contarles todo lo que no se cuenta por las vías oficiales, todo lo que no se cuenta por ciertos intereses, todo lo que es en Guatemala, no todo lo que tenemos, que es mucho. Entonces, ese trabajo de corresponsal internacional es muy interesante. Tiene también para mí una carga de responsabilidad especial. Es que te iba a decir, ¿representas un país? Creo que no como una representación como un título diplomático o algo así, que sos el representante, pero sí, hombre, si tenés cierta responsabilidad social, periodística, de contar bien el país, sí hay cierta representación de legitimidad, sí. Ya estando en la agencia internacional, Viva, creo que te tocó que cubrir las caravanas de inmigrantes. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue fuerte. Ese 2018 te estaba contando, ¿no? Me acuerdo más o menos cómo empezó este último semestre del 2018 como trabajo. Yo fui a cubrir en San Juan Ustuncalco el funeral de una joven, Claudia Patricia. Nunca me voy a olvidar el nombre. Una joven que se fue de San Juan Ustuncalco y que quería cruzar a Estados Unidos, quería migrar. Y si mal no recuerdo, un agente del ICE le disparó.
sea, le disparó, la mató. Creo que fue un disparo en la cabeza. En su viaje, ¿no? Iba con sus primos. Así que ella regresó, el cuerpo de Claudia Patricia regresó a Guatemala en una caja. Después de truncaron su vida y su derecho a migrar. Entonces, ese año y los posteriores también cubrimos muchas muertes de migrantes, ¿no? Que murieron en diferentes circunstancias. Después de cuando regresé un domingo del funeral y entierro de Claudia Patricia, fue la erupción del volcán de fuego que cubrió San Miguel de los Lotes. De ahí fue el conflicto en Nicaragua contra Daniel Ortega, también lo cubrí. Al regresar de todo esto, en octubre creo, empezó la primera caravana migrante de hondureños y otros hermanos centroamericanos que encontraron o decidieron este método de migración, de agruparse en caravana para que se hiciera visible al migrante, ¿no? Porque al hacerse una caravana se hicieron visibles y eso fue incómodo para muchos políticos, ¿no? Porque la migración, no es que por hacer caravanas hubiese más migración, porque los migrantes van todos los días, a diario van cientos, miles, ¿no? Y a toda hora. A toda hora, y van por sus rutas, pero anónimamente. Entonces, cuando es anónimo, hasta a algunos gobiernos les conviene porque son mano de obra barata sin muchos derechos. Pero cuando se hizo una caravana, cuando había una voz, cuando había un grupo, cuando se decía ¿por qué estoy migrando? Fue súper incómodo para los gobiernos de Honduras, de Guatemala, de México y de El Salvador. De El Salvador y de Estados Unidos, ¿no? Que en esa época estaba Trump, el primer mandato de Donald Trump, que los calificó de todo, ¿no? Por eso te digo, hay que entender bien el presente para entender el pasado, entender el pasado para entender el presente. ¿Por qué se creó esta caravana migrante? Por la violencia en Honduras, ¿no? Y por un montón de temas medioambientales también, de caídas de precios de cosechas, de varios productos. Se juntaron salvadoreños y muchos guatemaltecos se juntaron también en el camino. Ver esta proeza, voy a usar esa palabra, falta de data, de toda esta gente tratando de llegar a un objetivo, ¿no? Hacer una comunidad, hacer un grupo de apoyo. La primera caravana fue recibida muy solidariamente por los países, ¿no? ¿Te acuerdas que se les hacía albergue, les daban comida? En Guatemala pasaron con mucha solidaridad por parte de la gente hasta que llegaron al río Suchate. En el río Suchate, al que cruza el puente, el gobierno de Enrique Peña Nieto los agredió, ¿no? Los mandó a la policía y les tiró gases lacrimógenos y los golpeó y los tuvieron retenidos en el río. Pero la gente venía con este ímpetu y esta necesidad de emigrar, de cambiar en un intento de cambiar su vida y su destino, ¿no? Te lo decían porque los migrantes te decían en donde estoy, en las comunidades donde estoy, no hay ni una, no te lo decían así, pero lo entendía así, no hay una perspectiva de futuro. O sea, mi vida ya está escrita si me quedo aquí, ¿no? Nacer, tal vez acceder a algunos grados de educación, con suerte, hasta cierto punto. Después ir a cosechar, a trabajar en la agricultura, y no habían otras perspectivas laborales, no habían otras perspectivas de crecimiento, de desarrollo. Entonces, eso es lo que golpeaba a la gente. Si me quedo aquí, no tengo más que esto, ¿no? Y esto es insuficiente porque no tengo suficiente dinero para que mis hijos sobrevivan o darles otra educación, otra perspectiva profesional, sino repetir el ciclo. Entonces, era casos de esta gente desesperada por esta falta de certeza de futuro o la certeza de que no tenés futuro, ¿no? Y era increíble, terrible, desolador, también esperanzador ver a la gente organizada para buscar, para buscar futuro, porque todos sabemos que llegar a Estados Unidos no es llegar al paraíso, es ir a trabajar, dobles, triples turnos, 3, 4 trabajos, sufrir discriminación. En fin. La cosa es que la caravana migrante fue una cosa increíble, ¿no? A ver a 10,000, 15,000 personas caminando en una marcha
con poca organización, ¿sabes? No es una estructura que se organicen, que llevaran meses, años organizándose, sino que dijeron, juntémonos y caminemos juntos. Y después ve esta represión por parte de ese gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, que golpeó a los migrantes, a mamás con niños, a personas mayores, a jóvenes. Y pasó algo, la desesperación de las personas de estar en el puente para cruzar de San Marcos a México, de Tecumumán a México, fue tal que saltaron el puente y hacia el río Suchete. Entonces, en otra imagen increíble, miles de personas cruzaron a pie el río Suchete, ¿no? Para no pasar por la frontera de concreto, ¿no? Sino para pasar por el lecho del río. Y era una imagen que podrías considerar una imagen bíblica, ¿no? Un éxodo de una población desesperada para conseguir un futuro. Y después, lamentablemente, siguieron viniendo otras caravanas y no recibieron la solidaridad que recibió la primera, ¿no? Cómo es el agotamiento de la solidaridad humana. Es una cosa que también tenemos que reflexionar, ¿no? La primera, como era novedosa, lo recibimos con cariño. La segunda, la tercera, la cuarta ya era un hartazgo, ¿no? Ya que se queden en su país. Y se empezaron a hacer un montón de ideas terribles, xenófobas sobre la migración. Y las caravanas, por lo menos las caravanas que atravesaban Guatemala, terminaron en el 2021 con una represión terrible por parte del gobierno de Alejandro Yamatei, que mandó al ejército a golpearlos en Chiquimula. Fueron 3 años que pasaban caravanas migrantes en Guatemala. Como te digo, cuando pasaban los migrantes se volvía a hablar del tema, se veían sus historias, salían a luz los problemas transversales, ¿no? Que no solo era un problema, que todos decían, los migrantes viajan porque no tienen suficiente dinero, es económico. No solo es económico, sí es económico, pero no solo eso, ¿no? Sino violencia. No puedo vivir acá porque los mareros van a secuestrar a mi hija, van a reclutar a mi hijo, van a matarme por tener un negocio de helados, o el cambio climático hizo que la cosecha ya no diera. Entonces yo estoy aquí en este territorio que tal vez ni es mío, sino que solo incluso alquilo para tener una cosecha y ni siquiera da. Entonces ya no solo es económico, ¿no? Sino que también las condiciones de vida son insostenibles para las personas y esperamos que esas personas se queden ahí sufriendo porque les tocó vivir ahí, ¿no? Entonces las caravanas daban reavivaban el discurso, ¿no? No solo de la migración, si es el derecho, migrar es un derecho, para mí es un derecho, ¿no? Pero reavivaban un montón de discursos que no eran cómodos para los gobiernos, ¿no? Era un problema que no querían tener. Querían que quedara en el anonimato otra vez la migración, hasta que lo lograron con tanta represión, con tantas trabas, y con este último que para mí fue un acto inhumano, mandar al ejército con palos a golpear a los migrantes. Eso te iba a decir, ¿cómo se vivió eso? Terrible, porque les pusieron, creo que usaron de excusa como muchos otros temas, usaron de excusa la pandemia, ¿no? De que no iban a dejar pasar a la caravana porque la COVID-19 estaba afectando a la población. Me río porque reprimieron esta caravana, pero no tomaron otras medidas importantes para cuidar a la población, ¿no? Como mejorar los sistemas de salud, dar acceso digno a la salud, bueno, en fin. Pero esto sí era problema, ¿no? Que los migrantes pasaran. Los migrantes iban a pasar a la intemperie, o sea, los migrantes iban a pasar por la carretera. Prácticamente de largo. De largo. No iban a meterte a tu casa a estornarte en la cara, pero el miedo es irracional, ¿no? Y las estructuras de poder lo usan para anular el discernimiento de la gente. Entonces, la excusa era que no podían pasar por la COVID. Entonces, la excusa era reprimirlos y taparles el paso. Lo que hicieron fue mandar policías y militares a tapar el paso para jugar con el cansancio, ¿no? Ellos venían a pie, sin agua, sin comida, o sea, no tenían dinero, ¿no? O sea, se entiende que están migrando por una desesperación. No es un viaje turístico cruzar a pie. ¿Cuántos cientos de kilómetros de concreto al sol, no? Si vieras las ampollas, las llagas que se las hacían en los pies por caminar, la cantidad de zapatos, podían venir con zapatos nuevos, a medio camino estaban destruidos. En fin, al ver que no retrocedían, porque las personas realmente, este grupo de personas que estaban migrando en 2021,
también fueron muy afectados por ETA y IOTA, por tormenta tropical o depresión tropical, no me acuerdo qué era, que destruyó sus comunidades, destruyó sus cultivos, igual que destruyeron en Alta Verapaz y en Carchá hubo unas inundaciones que pasaron meses. O sea, en Guatemala también existieron los efectos de ETA y IOTA, y en Honduras fue muy fuerte. Y estas personas, muchas de ese grupo del 2021, estaban migrando por eso, porque se les destruyeron sus casas, sus cosechas, sus métodos de sobrevivir con pandemia sin pandemia, con COVID sin COVID. Lo que necesitaban era trabajo y comer. Tan básico como eso. Y vienen y lo que encuentran es un muro de soldados que los golpean hasta que los hacen retroceder, ¿no? Y habíamos muchos periodistas ese día. Lo veíamos venir, ¿no? Como que si los migrantes no se van, el gobierno está dispuesto a dar la orden de hacerlo retroceder a golpes. Era la mitad de la carretera. Había una casa de varios niveles en medio. Era raro, porque era una casa de varios niveles con una terracita y no había nada. Estamos en plena carretera, ¿no? Y los dueños de la casa nos dejaron subir porque lo que queríamos era una visión amplia de lo que estaba pasando, de la magnitud, porque eran muchos migrantes y eran muchos soldados. Ahí fue donde terminó una foto que se movió mucho en el mundo. Fue elegida de las 100 fotos más importantes del New York Times ese año. Que desde arriba, viendo cómo los soldados arremetieron contra migrantes desarmados a golpes. Y otra vez es que pareciera que trabajamos a base de impotencia, ¿no? Porque también estábamos viendo desde arriba, la imagen era mejor, daba la magnitud de la violencia, pero también la impotencia de ver a los migrantes llorando, suplicando por piedad. Claro, iban desarmados. Desarmados y desesperados. Te digo, no vas a tomar 2 mudas de ropa de tu casa, agarrar a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá y empezar a caminar en la carretera por egoísmo, por ambición de volverte rico. ¿Te imaginas que es? Decime, sí. Si ahorita vas a tu casa y agarras tu ropa y te vas a ir a caminar. Y que fuera tan fácil, ¿no? No es fácil. Además, es una medida desesperada. O sea, la gente que escucha esto y vos, y guayo, o sea, se ven haciendo esto hoy como estoy tan desesperado que hoy voy a dejar todo a mi casa y me voy a ir caminando. No. 500 kilómetros. Tomar la decisión no es fácil. No. Y mucho menos hacerla. Y encima vienen y te reprimen a este nivel y te regresan. Y bueno. Pero eso es algo contraproducente, pero me decís que tu foto fue elegida entre las 100 mejores. A pesar de los pesares, ¿qué sentiste que una de tus fotos haya sido electa? Mira, creo que sí eran 100 best, pero realmente no creo que el término mejor sea el adecuado, ¿no? Creo que el tema era los temas que más han impactado al mundo o al país en esa época. Fue satisfactorio saber que el tema se vuelve a hablar. Fue satisfactorio que la imagen fuera bien hecha como para que se compartiera en el mundo. No te puede dar una alegría eso, ¿no? No te puede dar una alegría, aunque la imagen esté bien hecha. Hay un esfuerzo, hay un conocimiento y tal mío, que trata de aplicar a la imagen y al momento, pero todo ese conocimiento técnico, teórico, lo que sea, práctico, la experiencia que se acumula con los años es para que eso, ¿no? Es el objetivo, que la imagen sea correcta y que logre mostrar la dimensión, en ese caso de violencia y represión. Es satisfactorio saber que la imagen fue bien tomada y que se reconoció de que el tema era importante como para que en Estados Unidos, que están muy ensimismados a veces en sus problemas, lo pusieran en el New York Times. Como te digo, en el periodismo también podemos confundirnos con premios y alegrías, ¿no? Que sí, que tu trabajo esté bien hecho es una alegría, pero no puedes celebrar ese momento. Claro. En lo que hemos hablado,
Oí que mencionaste Nicaragua. ¿A qué fuiste a Nicaragua? A Nicaragua en el 2018, estudiantes universitarios de otros grupos sociales pedían la renuncia de Daniel Ortega, que hasta la fecha sigue como presidente de Nicaragua, y que esta semana estos días dijo que no van a haber elecciones. Ya nunca más va a haber elecciones en Nicaragua. Imagínense el corte dictatorial que es esto, ¿no? Pero en esa época creo que llegó un hartazgo. Creo que tocaron algún tema de las jubilaciones o ayudas a los ancianos, no me acuerdo ahora, pero solo es de revisarlo. Y los estudiantes hicieron marchas con petaros y con adoquines. Hicieron un enfrentamiento increíble al gobierno de Ortega. Te digo, en León, en Granada, en Masaya, los estudiantes valientes, sin nada, sin armas de fuego. En Nicaragua hay muchas calles de adoquines, ellos levantaban los adoquines y hacían trincheras. Y fue increíble ver el valor de estos jóvenes. Y fue terrible ver también la desproporción de respuesta, ¿no? Porque el gobierno los llevaba al Chipote, que es un centro, es una cárcel donde los torturaban. Y los obligaron a exiliarse, ¿no? Antes de los exilios centroamericanos de El Salvador y Guatemala, estuvieron los exilios de estudiantes, de periodistas y de defensores de derechos humanos de Nicaragua. Entonces fui a cubrir esta lucha que los estudiantes hicieron, y por meses, protestaban y fui varias veces, o sea, iba como por un mes, regresaba a descansar aquí a Guatemala, bueno, así trabajando en Guatemala y iba otra vez a Nicaragua. Todo eso fue en 2018, fue antes de las caravanas migrantes de Honduras. Uh-huh. A eso fui, a cubrir esta lucha de los nicaragüenses por su democracia. Tus garantías constitucionales no son las mismas de allá como las de aquí, pero estar allá, ¿cómo sentiste? Porque eso no te sentías protegido por la policía, digámoslo así, y en algún momento no te iban a tocar. Como aquí te respetan un poco, pero en país como Nicaragua. Pues lo dijiste, no habían. Más si sos un extranjero cubriendo estas. Por parte del Estado no iba a haber protección, definitivamente. De la agencia, de los medios de base y hay organizaciones de protección a periodistas, pero claro, ellos reaccionan cuando pasa algo malo, ¿no? Pero cuando estás ahí, evitar que pase algo malo no. Definitivamente la policía, el ejército y el gobierno no te va a proteger. Incluso puede haber una represión estatal, ¿no? ¿No te intimidaron en algún momento? ¿O te sentiste intimidado por él? Sí, varias veces. Íbamos a cubrir la frontera entre Nicaragua y Costa Rica porque había muchos nicaragüenses huyendo por la frontera costarricense y queríamos contar la historia, ¿no? De cómo iban cruzando por la selva, las personas estaban escapando de su país, ¿no? Y el ejército nicaragüense nos detectó. Vieron que no éramos del lugar, nos identificaron como periodistas y no nos dejaron hacer nuestro trabajo, sino que nos llevaron a un cuartel y nos retuvieron por horas, ¿no? Y nos estuvieron ahí interrogándonos, preguntándonos, un interrogatorio de manual, ¿no? De ejército. Y tuvo que intervenir organismos de prensa para que nos dejaran ir, decir que éramos periodistas, ¿no? La intimidación iba de que estábamos haciendo ahí, si éramos, no sé, espías o yo qué sé yo. La invención, ¿no? Para intimidar, y sí, nos retuvieron varias horas, nos soltaron hasta la noche y pues tuvimos que regresar sin hacer la nota, ¿no? Esos métodos de intimidación y represión pues son comunes en estos gobiernos, ¿no? Logran entorpecer el trabajo, ¿no? Ya no contamos esa historia, por ejemplo. Tienes una historia de lo del volcán de fuego donde fallece Aníbal Archila y luego te toca ir a lo del Ágata. ¿Cómo fue eso? Que en 2 días se cubren tantas cosas. Mira, eso también es parte del desgaste que no se ve emocional, del que no se hablaba en esa época, ¿no? En esa época tenías que ser duro, ¿no? Y antes de esa época, mucho antes, ¿no? No podías quejarte de cansancio, de desgaste emocional. Pero imagínate, estuve el jueves en el volcán de Pacaya,
Desafortunadamente Aníbal murió en la erupción. Al día siguiente fuimos a su velorio. Y el sábado, el viernes, entró la depresión tropical Ágata, la tormenta. Y el sábado ya estábamos en Ciudad Nueva cubriendo una tragedia, ¿no? Que se abrió este gran agujero en Ciudad Nueva. Murieron varias personas, fueron arrastrados por el río, aparecieron en Chinaucla. Es eso, ¿no? El jueves en la noche estás cubriendo la muerte de un colega. El viernes estás en un velorio con otros colegas pasando un duelo. Y el sábado tenías el turno y tenés que ir a cubrir esto, ¿no? Y no hay cansancio, sí hay cansancio, pues, pero no lo ignoras. Emocionalmente también, ¿cómo procesas eso, no? No pude procesarlo. No hubo tiempo, ¿no? O sea, porque aparte estaba viendo personas sufriendo en Ágata, hubo inundaciones en zona 6, los familiares de quienes murieron en Ciudad Nueva, ¿no? Otro problema de la falta de desarrollo de Guatemala. ¿Cómo se puede abrir un agujero así en plena ciudad, no? Habían personas ahí de pie y es tan inaudito, que de repente el piso cae bajo tus pies, te trae. Morís instantáneamente. La familia que tú pensás que estaba a salvo ¿qué me dijiste que había una fábrica de... Era... zapatos, era una fábrica de telas. De telas. Y había un teléfono... Sastrería. Sastrería. Y un teléfono público, habían personas ahí, había un guardia. Creo que en ese momento dijeron que un chico estaba hablando por teléfono público. ¿Cómo puedes estar aquí? Como que nos pasará que ahorita nos estamos sentados platicando. En un segundo se nos cae el piso. Y realmente no fue culpa de Ágata. Fue culpa por el descuido del gobierno de la ciudad, de estos colectores, que todavía estamos en riesgo un montón de que se abran, ¿no? Eso es Y era el segundo. El segundo, después del el barrio San Antonio. El barrio San Antonio, en zona 6, que estábamos hablando. Entonces, en estos tiempos, una académica me dijo, hay desastres naturales, pero también estamos en la época de los desastres socionaturales. No sé si lo dijo así, pero chequen el término bien, de que la naturaleza nos afecta, pero estamos en un momento en la humanidad en el que podemos atajar esto o prevenir o combatir estos problemas antes de que cobren vidas. Hombre, que se abriera un hoyo en medio de la ciudad en zona 2, eso era prevenible. No se hicieron los estudios correctos hasta la fecha. Y hay así en los mismos, ¿no? Que en Villanueva hace unos años sucedió casi igual. Se fue un carro, ¿te acuerdas? Carro, sí, la moto. Todo bien. Me acuerdo cuando estuvimos ahí esperando que sacaran que cayó un carro sobre otro, murió gente y ¿cómo pasa eso? Eso no... Acá es normal. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo es normal? Y las no preveemos. Es que eso es lo que pasa. No se prevé. Bueno, yo estoy preveyendo que va a haber más socavones, más inundaciones, más derrumbes. Lo que tienen que hacer es que las autoridades, a mí me cae mal decir, las autoridades hagan algo. No, tenemos que elegir a las personas que hagan algo y tenemos que también como ciudadanía, ojo, cambiar la estructura de cómo está Guatemala. No solo es cambiar los personajes que están en los gobiernos, ¿no? Ese es otro debate que tendría que surgir desde las comunidades, desde el periodismo, cambiar la estructura en que está hecho el Estado de Guatemala. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Que se podrá. Pero eso, ¿no? Te imaginas, entonces, volcán de fuego. Muere el colega. Estamos cansados que subimos, nos llovió, fue terrible. Ceniza, arena. Te contó No Byron, estaba lloviendo lodo porque el volcán tira arena y ceniza y estaba lloviendo, entonces la lluvia hacía que esa arena descendiera como que fuera lodo, nos estaba lloviendo lodo. ¿Te imaginas? Es una escena post-apocalíptica ahí. Después el duelo por nuestro colega. Yo no pude ir al entierro porque tenía que cubrir los desastres de Ágata. Claro. Y el domingo todavía había repercusiones, ¿no? Las comunidades aisladas de Ágata, las personas que quedaron sin hogar en un periodo de 4 días. Un agotamiento. Bueno, estaba joven en esa época. Físico, te puedo decir que no.
pero emocionalmente, ¿en qué momento procesas todo eso, no? Eso te iba a decir, volteaste a ver y viste todo lo que habías pasado por esos días. Lo habré procesado a las semanas. No tengo ni una fecha, ¿no? Porque el lunes también había que llegar a trabajar, ¿no? No te digo que no. Hombre, hay que trabajar porque así está compuesto esto, ¿no? Pero ¿dónde está ese momento de reflexión como periodistas, ¿no? Creo que eso nos hace falta también como gremio, asimilar esto, ¿no? Platicarlo y ver qué es lo que pasó, ¿no? Porque no echamos la vista atrás, sino lo estamos echando la vista atrás ahora en este podcast, algunos después de que 10, 20 años, ¿no? 25 años. Y no nos hacemos las víctimas, sino que es lo que sucedió en su tiempo. Es lo que pasó. Es que son cosas terribles que pasan y hay que decirlo. Está pasando y nosotros somos testigos de lo que pasa a veces y estamos ahí, ¿no? Y nuestro oficio es lo que te estoy diciendo, es lo que yo quiero, que como periodistas seamos empáticos, sensibles, profesionales. No podemos hacer todo esto sin que nos atraviesen los problemas también de una forma, ¿no? Nosotros no somos parte, no somos la víctima en ese momento, en esa comunidad que se derrumbó, que sufrió un derrumbe, esa comunidad que quedó devastada por la erupción del volcán de fuego, etcétera, o esta masacre por estos estructuras criminales. Pero estamos ahí, queremos tratarlo empáticamente, también nos atraviesa, porque sería inhumano y sería incorrecto que no lo hiciera, que no nos afectara, porque si no nos afectan, no lo entendemos. Si no lo entendemos, no lo podemos contar bien, no lo podemos explicar. Entonces es parte del periodismo. Cambiemos un poco, Viva. Fuiste a 2 mundiales. Tuviste ¿cómo se podría decir? Experiencia. Esa experiencia. ¿A qué mundiales fuiste? Fui al Mundial de Rusia 2018 y fui al de Qatar en Doha en 2022. ¿Cómo te fue ahí en Rusia? Pues bien, mira, 2 mundiales muy distintos, pero te voy a explicar después. Muy bonito. Uno que es futbolero, yo soy futbolero, me gusta el fútbol. Siento que el fútbol también es un ejercicio de clase obrera, de clase trabajadora. Y me gusta mucho también la comunidad que se forma a partir del fútbol. Me encanta leer literatura sobre fútbol. Juan Villoro, Alberto Galeano escribió sobre cómo el fútbol fue parte también de la identidad de Latinoamérica, ¿no? Cómo los trabajadores, sindicalistas, descendientes de esclavos en Latinoamérica conformaron equipos, fueron parte de los equipos que empezaron con este deporte en Latinoamérica. Es un fenómeno de entretenimiento y cultural y comunitario muy fuerte en Latinoamérica. Creo que la gente también lo pierde un poco porque vemos mucho el fútbol internacional y olvidamos que la historia del fútbol, la raíz, es de nosotros, de la clase trabajadora. Y es el entretenimiento del domingo, ¿no? Por eso se juega el domingo. Ahora se juega otros días, pero por eso era el domingo, ¿no? Después de la iglesia, después de misa, ir a ver fútbol, porque es el momento de dispersión que tenía muchas personas. Bueno, con todo eso te digo que me gusta el fútbol, me gusta entenderlo, me gusta disfrutar desde lo más básico, que es ver el partido de un golazo, hasta entender sus implicaciones históricas y culturales y sociales. Entonces ir a un mundial era un sueño, ¿no? Creo que todos queríamos ir a ver un mundial. Más si hubiese ido a Guatemala, eso sería un sueño. Otro día vamos a hablar de por qué Guatemala no va al mundial, que es más complejo de lo que la gente cree. Entonces fui a la agencia F me envió a una región que se llama Saransk. Yo no conocía Saransk. De hecho, muchos de los rusos que yo hablé de los cuales hablé en Moscú no conocían Saransk. Rusia es enorme. Claro. Entonces, bueno, fui ahí y cubrí 4 partidos en Saransk y otro en Rostov. El primer partido que cubría, mi primer partido mundialista, el primer partido que cubría era el retorno de Perú al mundial. Después de 36 años, no me acuerdo de que Perú no iba al mundial y jugaba contra Dinamarca. Creo que empataron. Entonces, era bonito porque estabas en Saransk, en Rusia. Ya eso es claro. Después ves que llegan los peruanos a Saransk, una comunidad peruana muy alegre, y ves el estadio lleno de peruanos en Rusia, cubriendo contra Dinamarca, ¿no? Y es ese
toda esa conjunción de elementos, ¿no? Que es lo que es el mundial, ¿no? Latino. Ajá, Latinoamérica, ¿no? Y el regreso de un país hermano como Perú, que tiene muchas similitudes con nosotros, con Guatemala, la zona andina, con la zona aquí de Mesoamérica, de Guatemala, de México. Entonces fue una experiencia muy bonita la del primer partido en Rusia. ¿Y te tocó que ver a Cristiano Ronaldo? Sí, la gente estaba loca en Saransk porque... Para los bicho lovers, ¿cómo lo En 2018 estaba en su prime el Cristiano Ronaldo y Saransk, sin conocer mucho su historia, leí un poco sobre su historia, pero no es una metrópoli tan grande como San Petersburgo, Moscú u otras. Entonces, para ellos que llegara Cristiano Ronaldo a jugar a su estadio, era un acontecimiento. Hicieron murales, fui a tomar fotos de artistas locales dibujando murales de Cristiano Ronaldo. Llegó, creo que no metió gol ese partido, pero la gente estaba fascinada, ¿no? Para que veas que, o sea, si viniera Cristiano Ronaldo a jugar a Guatemala, crearía la misma emoción de lo que crea en Saransk, Rusia. Es un sentimiento unificador sí, me imagino. El amor por y estar a la par de él, que es... Claro, es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero él es una personalidad, eso me refiero. Sí, mira, poco puedes verlo porque lo ves compitiendo, ¿no? En ese mundial, Yuri, un fotógrafo de AFP, tiene la mejor historia del 2018, que estaba cubriendo un partido de cuartos de final, creo, de Croacia, y Croacia metió un gol o clasificó, ganó ese partido, y un jugador celebra, salta la valla que separa el campo de los fotógrafos y le cae encima a Yuri Cortés, y después todos los croatas, no ucranianos, los croatas, lo abrazan. Toda Croacia le da el abrazo y él sigue tomando fotos desde el piso, ¿no? Es fotógrafo. Él tiene la mejor historia de 2018 y unas fotos increíbles, pues si quieren buscarla, de Yuri Cortés. Antes de eso, Cristiano tiene la capacidad atlética de los jugadores de nivel mundial es increíble. Ves que juegan a alta velocidad, ¿no? Incluso para un fotógrafo es más difícil acatar las acciones que son muy rápidas. Cristiano Ronaldo venía en un lateral corriendo, en un balón dividido, y le cuesta frenar antes de llegar a la valla de fotógrafos. Por la velocidad que trae. Y la fuerza, ¿no? Entonces nos queda aquí, ¿no? Entonces casi nos atropella, casi nos pasa llevando Cristiano Ronaldo si se cae del otro lado. Y ves la capacidad atlética de él y de todos los jugadores que estaban en ese partido. Es increíble ver ese desempeño. Ves que es el epítome del desarrollo deportivo del fútbol. Y estaba más joven, que creo que tenía menos de 30 años. Fue hace 8 años. 30 años, 32 años. Y eran uno de los favoritos para el Mundial en esa época Portugal. Así que, buen... ¿Y cómo manejaste los horarios? ¿Qué había ahí que nos contaste de la diferencia para poder dormir? ¿Cómo hiciste? Era verano. Es que me preguntaba si había frío, pero digamos, el Mundial lo hicieron en verano. Había un poco de calor, no había mucho, pero en Guatemala nuestro clima es a las 6, 7, depende del mes, ya está oscureciendo. A las 5 o 6 de la mañana amanece. Ya tenemos... Pero pollo va uno ya para... Sí, a las 5 sale el sol y ya estás despierto haciendo café. En Saransk, en esa época, estaba anocheciendo a las 3 de la mañana. Tan así. Sí, entonces los primeros días es como, bueno, ya, yo guatemalteco, cuando empieza a bajarse el solecito es cuando uno empieza ya a prepararse para dormir. A esa hora cántale, ay, vengo este mal. Pero a las 3 de la mañana estaba anocheciendo, ¿no? Y a las 5 amanecía, eran 2 horas de oscuridad. Entonces los primeros días era difícil, ¿no? Adaptarse a eso, pero nada que no se pueda hacer con una buena cortina, ¿no? Pero claro. Es bonito tener unos cambios geográficos tan... climáticos. Y tan increíbles, ¿no? Es una buena experiencia. ¿Y en Qatar? En Qatar... Calor. El primer mundial que hacen en diciembre, porque si lo hacían a medio año en Qatar, era así un calor terrible. Dicho esto, en diciembre hacía un calor terrible en Doha. Entonces, otra experiencia, ¿no? Un país musulmán con una tradición futbolística mucho más reservada, pequeña, que tal vez o más reciente, por decirlo, para no ponerle un adjetivo así, sino más reciente. Entonces, creo que les gusta más el cricket. Un deporte que aquí casi no conocemos, creo que es más por herencia de la India. En fin, un país muy rico, ¿no? Con mucho petróleo. Todos los partidos fueron en Doha. Yo en Rusia cubrí 5 partidos. En Saransk solo fueron 4 partidos, porque mandaban un fotógrafo a cada ciudad.
porque las distancias son muy largas. Como en Estados Unidos, ¿no? Que mandaron fotógrafos a México, como a Moisés Castillo de Guatemala lo mandaron a México, a Monterrey, Guadalajara. A otros los mandaron a Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos a uno lo mandaron a Dallas y a otro a Nueva York, porque las distancias son muy largas y en esa época los viajes son más costosos, ¿no? Y pierden mucho tiempo. En fin, en Qatar todos los partidos eran en una ciudad. Entonces lo que hicimos fue algo inaudito, que creo que no se va a repetir ya, que yo unos días cubrí 2 partidos en un día. Cubrí un partido, un España-Alemania a la 1 de la tarde, y en la noche cubría un Países Bajos, no me acuerdo. Entonces cubrí muchos partidos y fue increíble, ¿no? Porque solo tenías que agarrar un carro y cambiar de estadio. Y eso ya no se puede hacer, ¿no? Digamos, ahorita los colegas cubrieron el Mundial, los que más viajaron tenían que viajar mucho para cubrir muchos partidos, y otros solo se quedaron en una ciudad y solo cubrieron los partidos de esa ciudad. Entonces, para mí el Mundial de Qatar fue increíble por eso, ¿no? Personalmente vi mucho fútbol, y cubrí muchos partidos. ¿Qué estrellas viste? A Cristiano otra vez, a Van de Beek en Países Bajos, vi a toda la selección, a Rudiger, o sea, vi a todos los españoles, cubrí a Ecuador, no sé, decime qué partido, qué selección estaba ahí, que se cubría todas, ¿no? ¿Te atreviste a pedir un autógrafo? No. Eso, yo personalmente no hago eso, porque mi función, el acceso que tengo como fotógrafo es bajo un entendido que voy a tomar fotos, voy a mi sección y no intervengo en el partido, porque no soy parte del partido, soy un fotógrafo que está documentando. Entonces yo nunca, ni ahí, ni en ningún estadio haría eso, ni siquiera hablar con un jugador. Ahora, si le hablas a un jugador para que le tomes una foto, ¿sí accedía? Nunca lo hice tampoco. ¿No? No, porque cubría el encuentro, cubría las acciones, pero imagínate también cuántos fotógrafos hay en un partido en el Mundial, ¿no? No sé cuántas, digamos 100. Hombre, si los 100 cada uno quisiera una foto, si los 100 quisieran un autógrafo, es imposible, ¿no? Entonces nuestra función no es ir a interactuar con los atletas. Ahora bien, contame, me ibas a decir qué era la diferencia entre Rusia y Qatar. Pues eso, ¿no? Que en Rusia hice 5 partidos y en Doha casi 20. Y ahora que la FIFA quiere hacer esta dinámica de cambiar, de tener muchos países como sede, ahora Canadá, Estados Unidos, México, los colegas pudieron cubrir menos partidos. Como ya en Rusia, ¿no? 5, 6, 7, 8, yo qué sé. Mientras que en Doha, incluso el aficionado, si tenías dinero suficiente, podías ir a todos los partidos del Mundial. Pues si es que tenías el dinero y la estamina para ir, ¿no? Porque todos eran en una misma ciudad, ¿no? Y yo creo que la emoción del Mundial ahí está. Pero si lo miras mentalmente, México, Estados Unidos y Canadá están cerca. Pero si te vas a Rusia y Qatar, creo que, como dijo un cuate, ya salté el charco. Sí, es lejos. Y entonces creo que la emoción es más grande de ir a cubrir eso. Claro, porque también conoces la parte, bueno, en los pocos días es difícil conocer una cultura, pero hombre, conoces países que no... A Saransk yo no creo que vaya a volver a ir. Bueno, ahora con la guerra con Ucrania menos, pero son lugares a los que usualmente no irías, ¿no? Claro. Ahora que mencionaste Ucrania, ¿te tocó ir a lo de la guerra? Sí, fui unos 30 días después de que de que Rusia entró a Ucrania para una invasión. Fui 30 días después a cubrir la guerra. Sí. ¿Qué se siente estar en la guerra? Sí, fue una experiencia que bastante difícil en lo psicológico, ¿no? Porque tienes el miedo constante del intercambio bélico, ¿no? De los misiles que mandaba Rusia a Kiev o a Kharkov, donde también trabajé bastante en la frontera entre Rusia y Ucrania, en Kharkov. Entonces es un peligro latente, ¿no? Incluso cuando estás en el hotel durmiendo, no es como en otras coberturas que vas a un punto de riesgo, terminas tu cobertura y vas al hotel. Ahí te sentís medianamente tranquilo o regresas a tu casa si es que estás en la ciudad.
ahí estás constante, ¿no? Con el peligro constante de que en el hotel donde estás puede haber sido bombardeado, ¿no? Porque Rusia también bombardeó muchas instalaciones civiles, no solo objetivos militares. Ahí es donde daba mucho miedo, ¿no? Nosotros fuimos a entender cómo estaba viviendo la gente, los ucranianos, la guerra, ¿no? Los daños que habían en infraestructura, como muchos estaban tratando de exiliarse, de migrar. A los hombres no los dejaban migrar. Las mujeres y los niños podían irse a otros países. Los hombres de ciertas edades no podían porque estaban o iban a entrar al ejército o eran como reservas, ¿no? Claro. Porque si no se quedaban sin... Y viendo la desesperación en las fronteras con Polonia, que querían pedir permisos humanitarios para no estar ahí, ¿no? Para no ser reclutados en el ejército. Muchos jovencitos, vi muchos soldados que, yo no sé si me fallará la vista, que no tenían ni 18 años, según yo. Muchos niños, ¿no? Niños, o sea, les ves las caras y eran jovencitos, ahí con un fusil en las trincheras. Llegué a trincheras a 1 kilómetro donde estaba el intercambio de balas entre los rusos y los ucranianos. Sí, vi cosas, un bombardeo, sufrimos un bombardeo en Kharkov, en la estación de metro, porque cuando empezó la guerra en Kharkiv, se conoce en inglés, suspendió el metro, el servicio de metro. Pero después de unas semanas lo volvieron a habilitar. Lo que hizo Rusia a los 2 días o al día siguiente fue bombardear la estación y mató muchas personas que estaban en las cabinas de metro caminando afuera, ¿no? Y nosotros estábamos muy cerca porque íbamos a ir a hacer una nota sobre cómo se estaban destruyendo también las iglesias y mucho patrimonio cultural ucraniano estaba quedando destruido por las bombas. Estábamos cerca y llegamos todavía cuando cayeron unos misiles sobre el metro, ¿no? Tuvimos que correr a refugiarnos bajo tierra mientras los ucranianos estaban arrastrando los cadáveres de las víctimas para esquirlas. Y ¿te imaginas? No, estábamos ahí esperando que terminara el bombardeo en subterráneo, con los ucranianos muertos de miedo, nosotros también, y con los cadáveres que ellos mismos arrastraron hacia abajo, ¿no? Porque los arrastraban pensando que los podían salvar todavía, ¿no? Algunos los salvaron, les estaban dando primeros auxilios ahí frente a nosotros, un camino de sangre, ¿no? Los arrastraron desde las gradas del metro hasta donde estaba el metro, y veías ahí algunos colegas también tenían sus kits de primeros auxilios. Dentro de lo posible intentamos ayudar con conocimientos a los heridos, ¿no? Mientras el bombardeo seguía, ¿te imaginas? Es un terror constante, inacabable. ¿Pensaste que ibas a morir? Sí, bueno, desde que dije que sí iba a ir, pensás que es una posibilidad, ¿no? No es que tenga ganas ni exponerme, ¿no? Pero es la responsabilidad de saber si vas a una guerra y ese nivel de armamento, ¿no? O sea, estamos hablando de una guerra donde ataques de drones, misiles tecnológicos que vuelan por kilómetros. Sí, o sea, es una posibilidad. También cubrimos el trabajo de los sapeadores, las personas que buscan minas, ¿no? Que creo que es uno de los trabajos más terribles que tienen en la guerra. Una escuadrilla de ucranianos que van por los campos donde se sabe que hay minas antipersonales que pusieron los rusos, y ellos van caminando con el miedo de que les explote en el pie en una mina, ¿no? ¿Te imaginas? Era mucho miedo, pero también bueno, hay muchas guerras ahorita con muchos ataques de genocidios terribles pasando en el mundo al mismo tiempo, pero ver cómo ese miedo deteriora la salud mental de la sociedad, ¿no? Vas viendo cómo esa muerte constante y ese enfrentamiento bélico de tantos años hace que los ciudadanos, como no, se vuelvan extremistas, ¿no? Cómo hablan del enemigo, cómo hablan de la muerte, cómo hablan de matar, cómo las generaciones nuevas empiezan a percibir el mundo, ¿no?
con una guerra constante, con cadáveres, con tu escuela bombardeada. Entonces, era terrible ver eso. Y como te digo, cosas que sabemos que pasan, ¿no? Sabemos que la guerra deteriora el tejido social de un país. Sabemos que afecta mentalmente a las personas, pero bueno, ir a verlo y ver cómo estaba pasando en vivo, bueno, era una experiencia terrible, pero bueno, había que contarlo también, ¿no? Esteban, ¿cómo has visto la evolución de la tecnología? ¿En qué nos ayuda a los periodistas y en qué ha sido una traba para los periodistas? Ayuda, definitivamente, sí. Cualquier herramienta de progreso ayuda. Hay muchos medios y muchos periodistas que tal vez sufren alguna crisis de identidad con las redes sociales, ¿no? Con la inmediatez. Y muchos medios tal vez olvidan la importancia del periodismo de profundidad o de los periodistas que tienen la experiencia para contar bien una historia. Se agradece ahora que en Twitter las personas puedan contar las noticias, ¿no? Si pasa algo en su comunidad, ellos pueden informarlo. Deja los accidentes, que hemos hablado mucho de esto, ¿no? De problemas de comunidad, de contaminaciones, de problemas sociales, incluso de si se cayó un avión en tal lugar, una persona con un teléfono puede contarlo. Eso está muy bien porque entonces nos enteramos en el momento de lo que está pasando y podemos conocer desde otros territorios las denuncias de las personas. Entonces, ojo que eso no es periodismo, ¿no? Eso es información. Y hay personas que también toman un micrófono o hablan y dan cierta información y eso no sustituye el ejercicio periodístico. Entonces, nosotros o los medios tienen que adoptar estos medios. Ustedes están adoptando el medio del podcast, ¿no? Que ahora es más fácil, más accesible por hacer, platicar, ponerlo en YouTube, en las redes sociales y poner este tema. Esto nos está ayudando. Trabas serán las que nos pongamos nosotros mismos al no adoptar los nuevos medios, a no capacitarnos con las nuevas tecnologías y al no entender los nuevos lenguajes con que la gente quiere recibir su información, quiere informarse, quiere leer, quiere ver. Trabas no hay. O sea, aquí está la tecnología, las nuevas generaciones como nosotros, cuando éramos más jóvenes, hablábamos un lenguaje diferente de los adultos de nuestra época. Entonces nosotros tenemos que también escuchar y ver cómo las nuevas generaciones quieren informarse, ¿no? De qué medio, en qué formatos y aprender esos formatos y hacer el periodismo de calidad, el periodismo de profundidad, el que sabemos, el que hemos ido aprendiendo con los años y adaptarlo. Entonces, la tecnología ahí está. Siempre que hay un salto en la tecnología, hay un grupo que tiene miedo, ¿no? Cuando la televisión empezó a volverse popular, la gente seguramente decía que era la caja tonta, que no puedes seguir la noticia, o los periódicos, o la radio, o cuando salió la radio probablemente también hubo una resistencia del periódico. Hombre, cuando se creó la imprenta de Gutenberg hubo resistencia de que no estaba bien de que se pudiera crear tanta producción de un mismo tema, ¿no? Que la información esté para tanto, ¿no? La gente con la información se va a revelar o no. ¿Sabes? Siempre que hay un salto tecnológico, hay economistas creo que dicen destrucción creativa, que es un miedo a que este nuevo avance tecnológico destruya el anterior, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros como periodistas debemos agradecerlo y adaptarlo y entender. Yo lo agradezco porque hay muchas informaciones desde el territorio, desde ciertas identidades también de personas que pueden hablarlo y nosotros podemos escucharlo y entenderlo. Entonces podemos modernizar nuestras ideas y nuestra forma de hacer periodismo. Entonces yo lo agradezco. Esteban, estos 20 años, 19 que tenés trabajando, has visto para atrás y has visto todo lo que has hecho. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Es un concepto filosófico de Nietzsche, ¿no? El eterno retorno. Si te despertaras un día y alguien entraba por tu ventana y te dijera, mira, Guillén,
todo lo que viviste toda tu vida, después de esto lo vas a volver a vivir y lo vas a volver a vivir y lo vas a volver a vivir. ¿Cómo vivirías a partir de ese día sabiendo que todo se va a repetir, ¿no? Eternamente? Es un concepto para entender cómo afrontar la vida. Definitivamente todo lo que hice me convierte en lo que soy, ¿no? Kant dice que no hay conocimiento que preceda la experiencia. No todo conocimiento inicia una experiencia, pero en fin, ese es otro tema. A lo que voy es que necesitas pasar esta experiencia, ciertas experiencias para tener conocimiento, y ese conocimiento va formando quién sos, ¿no? Cada cosita, cada libro que lees, cada palabra que escuchas, cada conversación que tenés va formándote. Y aunque no te recordes, como lo decían también, cada comida que has comido te ha formado quién sos, aunque no te recuerdes todo lo que has comido en tu vida. Todo lo que has leído, cada libro, cada conversación, cada noticia, cada cobertura, cada persona que conocí, aunque no la recuerde ahorita, me preguntaste varias cosas que no me recuerdo, pero no importa que no la recuerde, son los eventos y experiencias que me han formado y no lo cambiaría, a pesar de que los errores, ¿no? De los errores que se han cometido, de situaciones en las que hubiese querido afrontarlas con mayor conocimiento, con mayor experiencia, con mayor reflexión, pero no pasó, ¿no? Y está bien, así es la vida, ¿no? ¿Quién nace sabiendo? ¿Quién tiene esa arrogancia de decir que a los 19, 20 años, que ojo, que no digo que a esa edad no seas una persona con potencial y mucha inteligencia, gente mucho más joven que yo, mucho más inteligente, pero ¿quién tiene la arrogancia de decir que ya no necesita la experiencia para construirse, ¿no? Entonces sí, todo lo que pasó, toda la gente que conocí, todos los temas que traté, me ayudaron a estar aquí y conocer y cuestionarme, y creo que llega a un punto en el que trato que el periodismo tenga este componente social de ayuda, de que nos cuestionemos, de que conozcamos y de que tratemos de cambiar, en este caso Guatemala, ¿no? Si hablamos de Guatemala, ya estoy en Guatemala haciendo periodismo y quisiera que lo que haga, fotos, notas, sean para que como comunidad, como país, tratemos de cambiar la estructura de este país que necesita con urgencia cambiar. Así es. Gracias, Esteban. No, gracias. Quiero agradecerte porque atendiste nuestro llamado, abriste tu corazón y por las experiencias que nos has brindado. Muchas gracias. No, gracias por Estás invitado para una próxima vez. Las puertas están abiertas. Gracias, Esteban. A vos. Un gusto de verte. No, hombre. Ha sido un placer. Un placer para mí. Gracias. Este episodio fue presentado gracias a Quinta Solana, en el Centro Histórico. Un consejo: visítala por la noche. La vista y los cócteles elevan la experiencia.